And all of a sudden, I got a video. That's crazy. Oh, that must have been even crazier for him. I think that he is so filled with emotion. Henry Winkler se hizo famoso en los años 70 gracias a su papel de Arthur the Fons Fonsarelli. Su característico "Age" y su chaqueta de cuero le convirtieron en una leyenda de la cultura pop. Sin embargo, tras su encantadora sonrisa y su chupa de cuero, han circulado rumores sobre su relación con cierta coprotagonista. Ahora, por fin, Winkler rompe su silencio y lo que tiene que decir te sorprenderá. Antes de revelar la verdad, zanjemos un debate. ¿Quién era tu personaje favorito de Happy Days? Escribe 1. Para The Fonz, 2. Para Richie Cunningham, o 3. Para Ioanie. Un descanso de los rumores. El 30 de octubre de 1945 nació Henry Winkler en Manhattan, Nueva York. Pocos años antes, sus padres, Ilse y Harry Winkler, eran judíos alemanes que habían huido de la Alemania nazi. Vivían en el Upper West Side de Manhattan. La familia tenía unos ingresos estables porque el padre de Henry era rico en la industria maderera. Sin embargo, la vida doméstica era difícil. Sus padres eran severos y a menudo crueles debido a sus penurias en Alemania. En alemán, llegaron a referirse a Henry como perro tonto, apodo que le hirió mucho y le persiguió durante años. Henry tuvo dificultades en la escuela, aunque la dislexia era desconocida en aquella época, tenía problemas para leer y escribir. Sus padres y profesores creían que era perezoso o que simplemente no se esforzaba. Se sentía aislado y frustrado. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió cuando tenía 13 años. Después de ver la película West Side Story, se sintió inspirado. Empezó a soñar con otro tipo de vida tras enamorarse de la interpretación. Otro acontecimiento significativo fue su bar mitzvah a los 13 años. Le costaba mucho leer en hebreo, pero consiguió memorizarlo todo y actuó admirablemente. Por primera vez se sentía orgulloso de sí mismo, aunque la escuela seguía siendo un reto. Esto le ofrecía una pequeña inyección de confianza. Cuando era adolescente, la música de Bob Dylan y los Beatles le proporcionaba consuelo. Además, descubrió la fotografía, que le proporcionó un medio de autoexpresión y una salida creativa. A los 18 años, Henry se arriesgó en 1963, a pesar de la desaprobación de sus padres. Quería dedicarse a la interpretación. Viaje a la interpretación. Tras solicitar plaza, fue aceptado en el Emerson College de Boston. Tuvo un nuevo comienzo tras dejar Nueva York. Sus dificultades para leer seguían siendo un reto para la universidad, pero la superó. Por primera vez sintió que pertenecía a algún sitio. Gracias al estímulo de sus profesores de teatro, Henry decidió seguir adelante tras graduarse en 1967. Una de las mejores instituciones de interpretación del mundo, la Yale School of Drama, recibió su solicitud. A pesar del difícil proceso de solicitud, su carisma y talento les convencieron. Ese mismo año fue aceptado y comenzó sus estudios allí. Yale presentaba una dificultad totalmente nueva. Aunque estudiar guiones y leer obras difíciles era una pesadilla debido a su dislexia, actuar era una experiencia emocionante. Henry tenía que ingeniárselas para memorizar los diálogos. Se esforzó al máximo y confió en su capacidad innata para triunfar. Cuando se licenció en 1970, estaba preparado para enfrentarse al mundo, tras haber actuado en grandes obras como Sueño de una noche de verano y Hergent. Sin embargo, la vida no fue fácil después de Yale. Tras regresar a Nueva York, Henry tuvo problemas para encontrar papeles de actor. Aceptaba todo lo que podía, incluso anuncios. Tuvo 42 apariciones en anuncios en un solo año, lo que le dio confianza y le ayudó a pagar sus obligaciones. Además, actuó en representaciones teatrales a pequeña escala, como la versión de Broadway de 40 quilates, lo que le ayudó a obtener reconocimiento. Henry obtuvo un breve papel en la película The Lords of Flatbush en 1973. Aunque se trataba de una película de bajo presupuesto, fue su primera experiencia trabajando en un plató. También tuvo breves apariciones en algunas series de televisión por la misma época. Estos encuentros le sirvieron para atraer el interés de los directores de casting de Hollywood. Ese mismo año, Henry recibió una llamada sobre Happy Days, un nuevo programa de televisión. Se centraba en una familia de Milwaukee y estaba ambientado en los años 50. Los productores le instaron a hacer una prueba para un personaje llamado Arthur the Fons Fonsarelli, después de que él se presentara inicialmente para un papel menor. Para Henry, ese fue el punto de inflexión. No se esperaba que Fonzie, el personaje de Henry Winkler,
se convirtiera en una gran celebridad cuando Happy Days se estrenó el 15 de enero de 1974. Arthur Fonzarelli solo pretendía ser un rudo vecino para contrarrestar al amable protagonista de la serie, Richie Cunningham. Fonzie solo participó en 16 de los 24 episodios de la primera temporada, y sus apariciones fueron frecuentemente breves. Fue retratado como un estudiante que abandonó la escuela secundaria y fue criado por su abuela después de que su padre le abandonara cuando tenía 3 años. Tenía una ligera ventaja por ello, pero no se suponía que fuera la estrella. La primera opción para el papel no era Henry Winkler. Al principio, los productores pensaron en Mickey Dolenz, de The Monkees, pero la improvisada versión de Winkler de una famosa escena en el espejo durante la audición cautivó a todo el mundo. Winkler tenía 28 años, era inédito y estaba listo para establecerse. Tras conseguir el papel, empezó a dar al personaje una calidad única que nadie había previsto. Aunque hubo breves destellos del lado tierno de Fonzie, el programa mantuvo inicialmente su imagen de tipo duro. Fonzie se sentía solo, así que pasó las fiestas con los Cunningham en un episodio. Adivina quién viene a Navidad. Esta combinación de dureza y vulnerabilidad fue bien recibida por los espectadores, y empezó a cambiar la forma en que la serie empleaba a su personaje. Al principio, Fonzie no fue un éxito para todos en ABC. Los ejecutivos temían que se convirtiera en una influencia negativa debido a su imagen de engrasador. Incluso llevar una chaqueta de cuero le estaba prohibido hasta que se acercaba a su motocicleta. Fonzie llevaba con frecuencia un cortavientos verde que no encajaba con su estilo debido a este requisito. Aunque no tenía sentido, los guionistas se aseguraron de que la motocicleta de Fonzie apareciera en tantas escenas como pudieran para superar el requisito. A medida que Fonzie ganaba popularidad, la ABC suavizó las normas y, en la segunda temporada, la chaqueta de cuero ya era un elemento básico de su vestuario. Fonzie empezó a dominar la serie a medida que aumentaba su fama. Sus eslóganes, como Aye y Seronet, se han convertido en habituales. Su habilidad para arreglar cualquier cosa con un golpecito, como pulsar una gramola para que empezara a sonar, era adorada por el público. Los adultos le consideraban entrañable y los niños le admiraban. En la segunda temporada, Fonzie ya no era solo un personaje secundario, era famoso. Fonzie era muy conocido fuera del programa. Ascenso a la fama y el éxito. Su cara aparecía en juguetes, carteles y fiambreras. En 1976, los productos de Fonzie generaban millones de dólares. Fonzie tenía muchos seguidores, incluso en Japón. De hecho, según una encuesta de 1977, era más popular que el emperador japonés. En un intento de conseguir el apoyo de los votantes, los políticos incluso intentaron alinearse con él. El actor Henry Winkler, que encarnó a Fonzie, saltó a la fama en Estados Unidos. Sin embargo, toda esta atención dio lugar a problemas. Ron Howard, que interpretaba a Richie, se irritó cuando Fonzie empezó a ocupar el centro del escenario. El papel de Richie se sintió disminuido a medida que Fonzie ganaba popularidad, aunque Howard hubiera sido el personaje principal. Aunque nunca responsabilizó a Winkler, Howard reconoció más tarde que era molesto. ABC había considerado renombrar el programa como Fonzie's Happy Days. Todo el mundo se sintió ofendido por esta idea. Sería injusto para el resto del reparto, dijo el propio Winkler a la cadena, si se cambiaba el nombre. Ron Howard amenazó con abandonar la serie. El creador de la serie, Gary Marshall, se negó a permitir que la cadena realizara el cambio y se puso del lado de los actores. Al final, le dieron a Winkler el mismo crédito en los créditos iniciales como solución de compromiso. El reparto hizo un gran esfuerzo por mantener el espectáculo alegre y animado a pesar de la tensión. Cuando Winkler ganó un Globo de Oro por su interpretación, incluso exigió que todo el reparto le acompañara en el escenario. Fue un acierto continuar Happy Days como una producción conjunta. Se convirtió en una de las comedias más populares de la historia de la televisión durante sus 11 temporadas. Tras el final de Happy Days en 1984, la vida de Henry Winkler dio un giro radical. Durante 11 temporadas encarnó al personaje suave y seguro de sí mismo que todo el mundo adoraba, Fonzie. El personaje era tan conocido que se le reconocía en todas partes, pero para Winkler, ser tan conocido como Fonzie se convirtió en un gran problema. Era irreconocible para los directores de casting. Afirmó que, por ser Fonz, no podría encontrar trabajo en 8 o 9 años. Winkler, sin embargo, persistió. Tomó la decisión de experimentar. Memories of Me, su ópera prima, fue dirigida por él en 1988, aunque no fue un tremendo éxito.
supuso un importante paso adelante para él. También empezó a producir. Poco a poco fue desarrollando una nueva área de su trabajo haciéndose cargo de iniciativas. Codirigió Poli y Medio con Burt Reynolds en 1993. Gracias a ello pudo trascender y convertirse en Fonz. Winkler aún se siente mal por haber rechazado el papel de Danny Zuko en Gris. Cuando aún estaba interpretando a Fonzie en 1977, le ofrecieron la película. Danny, el personaje, se parecía a Fonzie, un hombre con estilo de los años 50 que vestía chaquetas de cuero. Winkler rechazó el papel porque no quería repetirlo. Gris se convirtió en un gran éxito cuando John Travolta fue elegido para el papel. Me fui a casa y me tomé un zumo de naranja, bromea Winkler más tarde. Travolta compró un avión al volver a casa. Winkler reconoció que Travolta era ideal para el papel, pero lamentó la elección. La co-creación por parte de Winkler de la serie de televisión MacGyver supuso un importante punto de inflexión. La serie, que se centraba en un espía secreto capaz de utilizar objetos comunes para resolver problemas, fue un gran éxito y se emitió durante 7 temporadas. Gracias a ello, Winkler también se sintió financieramente seguro. Demostró que era algo más que un actor al convertirse en productor, lo que le ofreció una nueva vía para triunfar en Hollywood. Winkler descubrió un público totalmente nuevo cuando retomó la actuación años más tarde. Interpretó a Barry Zuckerkorn, un divertidísimo pero horrible abogado, en la serie de televisión Arrested Development en 2003. La gente apreciaba verle bajo una luz diferente porque el papel era muy distinto al de Fonzie. Incluso la conocida escena del salto del tiburón de Happy Days fue parodiada en uno de los chistes de la serie. A la gente le gustaba Winkler aún más porque no le importaba que se rieran de él. Con la serie de HBO Barry en 2018, la carrera como actor de Winkler alcanzó un nuevo pico. Retrató a Gene Cousineau, un instructor de interpretación que ayudaba a un asesino a sueldo que intentaba dar un giro a su vida. Fue un papel profundamente matizado, humorístico y emotivo. Viaje con la dislexia. La actuación de Winkler le valió su primer premio Emmy a los 72 años, demostrando que nunca es demasiado tarde para alcanzar la grandeza. 42 años después de su primera nominación por Happy Days. A los 31 años, Henry Winkler descubrió que padecía dislexia, lo que alteró por completo su vida. Era el 7 de mayo de 1977. Por fin se dio cuenta de por qué la escuela siempre le había resultado tan difícil. Cuando Winkler y su esposa, Stacey, llevaron a su hijo, Jeff, a ver a un especialista, Winkler aceptó la realidad. Cuando el médico le contó las dificultades académicas de Jeff, Winkler reconoció los síntomas. Por primera vez, comprendió que sus propias dificultades con la lectura y la escritura no se debían a su pereza o falta de inteligencia. Simplemente, tenía una forma diferente de pensar. Winkler sintió una serie de emociones tras hacer este descubrimiento. Estaba indignado, pero también contento de haber comprendido lo que había estado mal todo el tiempo. Durante años, se sintió incomprendido e insultado. Me sentí enfadado y aliviado, comentó. Estaba enfadado porque me habían tratado muy mal, y aliviado de que hubiera una palabra para ello. Lo había pasado mal en la escuela. Estaba en el peor 3% de su clase en la escuela MC Burney de Nueva York, donde sacaba unas notas espantosas y un promedio de 2,2. Se creía que no se esforzaba, pero en realidad nadie era consciente de sus dificultades de aprendizaje. Winkler se convirtió en un defensor de las pruebas tempranas y empezó a hablar de la dislexia tras recibir su diagnóstico. Consideraba que la escuela habría sido totalmente distinta si le hubieran diagnosticado la enfermedad de niño. Llegó a afirmar que podría haberse ahorrado cientos de horas de penurias y autodesprecio. Sin embargo, Winkler encontró métodos para adaptarse en lugar de permitir que eso le limitara. A lo largo de su carrera como actor, ideó métodos inventivos para memorizar frases escuchándolas en voz alta y repitiéndoselas a sí mismo, a pesar de sus dificultades para leer los guiones. Esta estrategia le permitió alcanzar el éxito, dado que la dislexia afecta a un gran número de personas. La historia de Winkler demuestra lo vital que es promover la concienciación. Según los estudios, aproximadamente el 20% de las personas pueden tener dislexia. Sin embargo, un número significativo de individuos nunca son identificados con esta afección. Fue entonces cuando Winkler empezó a visitar escuelas y a compartir su historia con los alumnos, animándoles a perseverar y a no rendirse. Hasta el año 2025, ha hablado a más de 250.000 estudiantes sobre la superación de obstáculos y el descubrimiento de las propias capacidades personales.
El hecho de que Winkler esté casado con Stacy Weitzman es otro aspecto significativo de su vida. Tuvieron su primer encuentro el 23 de agosto de 1976, en una boutique de ropa de Los Ángeles, donde trabajaba Stacy. El propósito de la visita de Winkler era comprar un abrigo deportivo. No obstante, se marchó con el número de teléfono de Stacy. En cuanto la vio, se convenció de que era la elegida. 2 semanas más tarde tuvieron su primera cita, que consistió en ir al cine, y su conexión siguió fortaleciéndose. El anterior matrimonio de Stacy dio como resultado el nacimiento de un hijo llamado Jed, y Winkler estaba encantado de asumir el papel de padrastro para él. La boda tuvo lugar el 5 de mayo de 1978, y fue una ceremonia diminuta y privada a la que asistieron unos 30 invitados. Después de tener 2 hijos más, pudieron ampliar su familia. Zoe y Max nacieron el mismo día, el 30 de septiembre de 1980 y el 18 de agosto de 1983, respectivamente. No siempre fue fácil para Winkler y Stacy formar una familia mixta, pero trabajaron juntos durante todo el proceso. Juntos superaron varios obstáculos, uno de los cuales fue el diagnóstico de dislexia de Jed, que en última instancia hizo que el propio Winkler se diera cuenta de que tenía un problema de aprendizaje. Al no dejarse abrumar, se convirtieron en firmes defensores de la ayuda a los niños con dislexia. Los Winkler establecieron un hogar acogedor y afectuoso. La familia y los amigos eran bienvenidos en cualquier momento, y su casa se convirtió rápidamente en un popular punto de encuentro para un gran número de jóvenes aspirantes a actores de Hollywood. Para ellos, pasar tiempo con su familia era una prioridad, y establecieron restricciones como no trabajar los fines de semana para poder concentrarse en pasar tiempo juntos. Comenzaron la costumbre de cenar juntos los domingos, que se mantiene en la actualidad y sigue incluyendo a sus nietos. En la industria del espectáculo es muy poco frecuente que un matrimonio dure más de 47 años, a pesar de que han pasado juntos por momentos difíciles, como la lucha de Stacy contra el cáncer de mama en 2001. Su conexión no ha hecho más que fortalecerse. Como parte de las celebraciones de su 45 aniversario de boda en 2023, renovaron sus votos en una ceremonia privada que tuvo lugar en su casa. Para muchas personas, su amor y dedicación son una fuente de motivación. Viaje como escritor de libros infantiles. Además, los problemas de dislexia de Winkler le llevaron a emprender una nueva e inesperada carrera como escritor de libros infantiles. Su agente le propuso publicar un libro sobre sus experiencias en el año 2003. Al principio, Winkler creía que no era concebible. Soy disléxico, bromeaba, ¿cómo voy a escribir un libro? Sin embargo, llegó a la conclusión de que su relato podría ser útil a niños parecidos a él. Para crear a Hank Zepser, un personaje basado en la vida de Winkler, colaboró con Nan Oliver, una consumada escritora, y ambos concibieron juntos la idea. Niagara Falls or Does It? Fue el título del primer libro, que se publicó el 14 de mayo de 2003. En su primer año de publicación, vendió más de 150,000 ejemplares, lo que lo convirtió en un gran éxito. Ya son 17 los volúmenes de la serie, todos ellos sobre Hank, un joven que padece dislexia, y sus emocionantes experiencias en la escuela y en la vida. Winkler era quien narraba las historias, y Oliver quien las escribía. Oliver se aseguró de que las historias fueran sencillas, humorísticas y accesibles para los niños. Las publicaciones escritas por Hank Zepser se han utilizado en instituciones educativas de todo el mundo para ayudar a los niños a comprender la dislexia. Además, Winkler lanzó una nueva serie en 2014 llamada Here's Hank, dirigida a lectores de menor edad, con el uso de un tipo de letra único. Estos libros están diseñados para simplificar la lectura a niños con dificultades de aprendizaje. Winkler acudió a centros educativos para hablar de sus libros y de su trayectoria, animando a los niños a tener fe en sí mismos y en sus capacidades. Tras cumplir 77 años el 15 de octubre de 2022, Henry Winkler inició el proceso de escritura de su libro, titulado Being Henry, The Fonts and Beyond. A la hora de contar su historia, colaboró con el coautor James Kaplan. Debido a que a Winkler le diagnosticaron dislexia a los 31 años, escribir el libro supuso todo un reto para él. Como le costaba escribir, pasó mucho tiempo dictando sus recuerdos a Kaplan. Durante 8 meses trabajaron sin descanso, a menudo hasta bien entrada la noche. A lo largo de 256 páginas, Winkler repasó su pasado, incluidos los recuerdos tristes de su infancia y las dificultades a las que se enfrentó dentro de su trabajo.
Tuvo que enfrentarse a momentos en los que no había pensado en años porque fue un largo procedimiento el que le obligó a hacerlo. Winkler se sorprendió al descubrir lo mucho que había olvidado Happy Days. Este fue un ejemplo de su descubrimiento. Recordó un momento de la tercera temporada en el que los creadores de la serie se plantearon cambiar el nombre de la serie por el de Happy Days de Fonzie. Dado que Winkler siempre se había considerado miembro del equipo, el saberlo le sorprendió por completo. Además, mencionó lo difícil que era para él la serie. A veces trabajaba 15 horas y rodaba hasta 25 escenas. Por ello, disponía de muy poco tiempo para estar con su familia. Debido a su empleo, Winkler reconoció que no pudo estar presente en un gran número de momentos significativos de la vida de sus hijos. Además, el libro divulga los acontecimientos que tuvieron lugar entre bastidores de Happy Days. En el papel de Potsie, Winkler mantuvo una tensa relación con Anson Williams, que interpretaba al personaje. Williams acusó a Winkler de haberle robado un momento cómico en un rodaje en directo en el año 1978. Tras casi 20 años sin comunicarse entre ellos detrás de las cámaras, acabaron reconciliándose durante una reunión del reparto en el año 1999. Además, la amistad de Winkler con Tom Bosley, que interpretaba a Howard Cunningham, estuvo plagada de complicaciones. Fue en 1977 cuando Bosley hizo la acusación de que Winkler estaba haciendo sombra al resto del reparto debido a la popularidad de Fonzie. Debido a ello, su relación siguió siendo tensa durante el resto de la serie. Winkler también reveló que Aaron Moran, que interpretaba a Joanne, tenía dificultades para controlar su consumo de sustancias. Cuando pensó en 1982, recordó un día en que ella se presentó en el plató intoxicada, lo que provocó retrasos. Cuando Scott Baio se unió al reparto como Chachi, Winkler experimentó una sensación de amenaza y le preocupaba que Vio le quitara protagonismo. Como resultado, surgió la competencia entre ambos. Otra cosa que Winkler recordó fue un momento ocurrido en 1980 con Donny Most, que interpretaba a Ralph Maff. Most admitió que se sentía excluido, ya que su personaje no recibía suficiente atención. A continuación, Winkler se esforzó por conseguir relatos más favorables para él. Los invitados que aparecían en el programa compartían sus historias personales. El 19 de octubre de 1977, Robin Williams participó en una audición para el papel de Mork. Cuando Winkler rememoró el incidente, recordó cómo el lenguaje alienígena creado por Williams había dejado atónitos a todos los presentes. Winkler se dio cuenta al instante de que Williams poseía una cualidad única, y dio instrucciones al productor, Gary Marshall, para que le diera el papel. Winkler se convirtió en amigo íntimo de Williams, y durante un periodo personal en el que Williams experimentó ansiedad sobre el futuro de su profesión, Winkler le tranquilizó. Además, Winkler compartió su experiencia de conocer a un asustado Harrison Ford durante los primeros días de su carrera como actor. Cuando Ford alcanzó la fama, envió una nota manuscrita a Winkler expresándole su gratitud. El periodo que Ron Howard pasó en Happy Days sacó a la luz el hecho de que incluso el éxito puede tener una sombra negativa. Experiencia en Happy Days. Cuando el programa se emitió por primera vez, el 15 de enero de 1974, asumió el papel de Richie Cunningham, el protagonista, y se unió al reparto. Por otra parte, a medida que el programa ganaba más espectadores, el personaje de Fonzie, que era interpretado por Henry Winkler, acabó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Todo cambió para Howard a raíz de esto. Hacia mediados de la década de 1970, la popularidad de Fonzie comenzó a eclipsar al personaje de Howard y, en consecuencia, este empezó a sentirse maltratado por los ejecutivos de la cadena. Según explicó en una entrevista realizada en 2021 en The Graham Norton Show, Richie era el protagonista original, pero la atención acabó recayendo en Fonzie, mientras Fonzie se convertía en el centro de todas las promociones y eventos. Howard observó que los dirigentes de los estudios y las cadenas empezaron a tratarle fatal, tanto en términos de dinero como de sus relaciones personales. Durante el transcurso de la obra, los efectos de este tratamiento se hicieron evidentes. Cuando llegó la temporada 1976-1977, el papel de Richie fue disminuyendo gradualmente en favor de tramas centradas en Fonzie. Un ejemplo de ello sería el episodio titulado Fonzie's Old Lady, emitido el 1 de febrero de 1977. En este episodio, Richie desempeñó un papel relativamente limitado, y la narración se centró totalmente en Fonzie. La situación se agravó aún más en 1978,
cuando los responsables de ABC propusieron cambiar el nombre del programa por el de Fonzie's Happy Days. Howard, que entonces solo tenía 24 años, se sintió muy ofendido cuando se planteó esta idea durante una reunión de la cadena en el mes de julio. Incluso se planteó la idea de abandonar la serie. A pesar de ello, Henry Winkler se opuso rotundamente a la idea de cambiar el nombre, y finalmente se abandonó. Los medios de comunicación no simplificaron en absoluto las cosas. El estatus limitado de Howard era mencionado con frecuencia por los periodistas, que preguntaban cómo se sentía al ser tratado como un ciudadano de segunda clase en su propio programa. Debido a estos insistentes recordatorios, su insatisfacción fue en aumento. A pesar de ello, Howard mantuvo su profesionalidad y siguió realizando actuaciones sobresalientes. Como ejemplo, su actuación en el episodio Reggie Almost Dies, emitido en 1978, recibió admiración por la profundidad emocional que poseía. Sin embargo, el estrés de tener la percepción de que se le infravaloraba le obligó a plantearse dejarlo. Tras la conclusión de la temporada 1979-1980, tomó la decisión de abandonar su papel como miembro regular del reparto de Happy Days. Emitió su último programa, titulado Passages Part 2, el 6 de mayo de 1980. La vida de Howard dio un giro significativo a raíz de esta decisión. Aunque fue difícil para él dejar la serie, le dio la oportunidad de seguir su sueño de convertirse en director. Aunque ya había comenzado su carrera como director con Grand Theft Auto en 1977, ahora estaba en condiciones de concentrarse por completo en el desarrollo de una nueva carrera. Henry Winkler fue una de las numerosas personas a las que sorprendió la marcha de Howard, debido a la profunda amistad que había surgido entre ellos mientras trabajaban juntos. A Winkler le costó aceptar la noticia de que Howard se marchaba. Llamó personalmente a Winkler el día anterior a la emisión de la última edición del programa de Howard para darle la noticia. Tras el suceso, Winkler declaró en una entrevista que estaba desconcertado, pero que entendía el razonamiento de Howard. Después de Happy Days, siguieron siendo amigos. Corría el año 1982 y Howard dirigía Turno de Noche. Winkler acudió al plató para mostrar su apoyo a Howard. Reencuentro en los premios Emmy. Winkler ha elogiado con frecuencia a Howard en entrevistas a lo largo de su carrera, afirmando que su éxito como director no debería sorprender a nadie que hubiera colaborado con él. Un encuentro memorable tuvo lugar entre Henry Winkler y Ron Howard en los premios Emmy del año 2024. Era la primera vez que su serie, Happy Days, se emitía en televisión. Replicaron el famoso decorado del Arnold Stradden de la serie, que se escenificó en Los Ángeles, donde se celebró el evento. Todos los elementos parecían ser los mismos que en el pasado, incluidas las cabinas rojas, una gramola y banderines deportivos. El público enloqueció cuando Winkler, que ahora tiene 78 años, y Howard, de 70, salieron al escenario. Ver a viejos amigos reunidos de nuevo tras una larga separación fue como un sueño hecho realidad. Winkler respondió a la afirmación de Howard de que esto es maravilloso diciendo que recuerda a casa. Además, hubo un momento humorístico. En el momento en que aparecieron en escena, no sonaba la sintonía de Happy Days. Howard hizo una broma sobre cómo otros programas tenían su tema musical, y Winkler, que estaba interpretando el papel de Fonzie, fingió tocar la gramola. La música empezó a sonar en cuanto lo hizo, y el público respondió con una gran ovación por la actuación. Fue la combinación ideal de humor y sentimentalismo. La velada fue algo más que un simple recuerdo. En su discurso, Winkler habló de los logros recientes de Howard. Por su documental sobre Jim Henson, el creador de Barrio Sésamo, producido por Disney Plus, Howard recibió un Emmy. A principios de esa semana, el documental ya había recibido otros galardones. Winkler se refirió con orgullo a Howard como su muy buen amigo durante el último medio siglo y expresó su admiración por él. Se trabajó mucho para que este reencuentro fuera memorable. Para Winkler y Howard era importante preparar meticulosamente sus diálogos y su ritmo. Tanto Fonzie como Richie vestían atuendos que complementaban a la perfección sus papeles. El equipo de producción descubrió incluso una motocicleta similar a la que solía conducir Fonzie. Como era obvio que querían que todo pareciera precisamente correcto, sus esfuerzos tuvieron éxito. La reunión tuvo un efecto significativo en la situación. Los fans tuitearon sobre ello en varias redes sociales y Happy Days se convirtió rápidamente en trending topic en todo el mundo, como resultado del gran número de personas que volvieron a ver los episodios antiguos. Los servicios de streaming experimentaron un aumento significativo de espectadores. Incluso se sugirió la posibilidad de rehacer la comedia,
con Winkler y Howard como productores de la nueva versión. No solo actuaban juntos, sino que su conexión iba más allá. Química atronadora era lo que Winkler denominaba la relación entre él y Howard. En el momento en que se vieron cara a cara en el plató de Happy Days en 1974, hicieron buena pareja al instante. Aunque Winkler tenía 27 años y Howard solo 18, enseguida se hicieron íntimos. Winkler relató la anécdota de cómo fueron capaces de grabar y ensayar con facilidad una escena de 3 páginas en solo 20 minutos. No era solo una cuestión de pericia, parecía como si se entendieran a la perfección. La tercera temporada de la serie incluyó una historia que llamó la atención de la audiencia. En el contexto de un momento serio, Fonzie tuvo que enfrentarse a Richie por un asunto personal. Solo necesitaron una toma para perfeccionar la escena. No vamos a hacer otra toma porque el director haya quedado tan satisfecho con la interpretación. No hay forma de mejorar que la perfección. La fuerza de su vínculo quedó demostrada en momentos como este. Su amistad continuó hasta hoy, incluso después de que la serie llegara a su fin. En una época difícil en la que Winkler tenía problemas para encontrar nuevos papeles, Howard estuvo ahí para ayudarle. En 1985, Howard le invitó a visitar el plató de su película Cocoon. Esta visita no solo recordó a Winkler las razones por las que disfrutaba actuando, sino que también le proporcionó el impulso que necesitaba para experimentar con diversos papeles. Además, Winkler empezó a ejercer de padrino de Bryce Dallas Howard, que es hija de Howard, durante sus acontecimientos más significativos, como su primera obra escolar y, posteriormente, su gran actuación en The Village. Él estuvo allí para presenciarlos. Según Bryce, Winkler era como un guía para ella, ya que siempre la animaba y la orientaba. Cuando se casó, Winkler estuvo allí para demostrar lo mucho que significaba para su familia acompañándola al altar junto a Ron Howard. Un gran número de personas de Hollywood se sintieron motivadas por su relación. De hecho, una universidad incluso empezó a ofrecer un curso diseñado para enseñar a los estudiantes cómo establecer asociaciones creativas a largo plazo, utilizando su relación como ejemplo. Cuando Winkler comentó, "Lo que Ron y yo tenemos es raro", hizo el mejor resumen de la situación. No basta con ser amigos o coprotagonistas de una misma producción. Cada día doy gracias por la conexión que no se ve afectada por el paso del tiempo. Así que, ¿hubo alguna vez una enemistad real? El propio Winkler dice, de ninguna manera. Las amistades que se forjaron en Happy Days duraron toda la vida. ¿Qué opinas? ¿Crees que los medios de comunicación no han exagerado o que hay algo más? Cuéntanoslo en los comentarios.